con esta temática. A ver, decía, lambda puede ser negativo. Claro, lambda se llaman autovalores, ¿no? Justo ahora también vamos a ver el tema de autovalores. Vamos a ampliar un poco más esa temática. Entonces, lambda sí puede ser, mira, ahí tú te das cuenta de, bueno, incluso en la carpeta de trabajo, yo les he dejado un archivo que dice radio espectral, ¿no? Donde se ilustra cómo se calcula, ¿no? Entonces, de una matriz cualquiera, cuando tú quieres hacer su red espectral, primero tienes que hallar sus autovalores. ¿Y cómo se hallan sus autovalores? Con esta ecuación. Pero cuando tú aplicas esta ecuación, que está dependiendo de lambda, se forma un polinomio en función a lambda. Entonces, si tú analizas un poco más, te vas a dar cuenta que el grado de este polinomio depende del tamaño de la matriz. Si la matriz es de orden n por n, entonces el grado del polinomio será de grado n. Em, y como es un polinomio, como cualquier polinomio, sus raíces pueden ser reales, pueden ser positivos, negativos, pueden ser complejos también, pueden ser también repetidos. Entonces, todas esas características vendría a ser lambda, ¿no? O sea, lambda puede ser positivo, negativo, real, complejo, pueden ser repetidos, ¿no? Pueden ser repetidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá los dos son negativos. Y el radio espectral viene a ser el mayor de ellos, el mayor en módulo. Si fuera este complejo, sería el mayor en módulo del complejo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, es 6. Así nada más es la característica del lambda. ¿Qué más? Dice problemas tipo. Bueno, los problemas que se van a ir a la segunda práctica no salen más allá de lo que se hace en clase. Así que si ustedes repasan bien todo lo que estamos hablando, todo lo que está en los Words, ¿no? Los programas, sería suficiente, ¿no? Para poder resolver cualquier problema que se plantee, ¿no? Las preguntas teóricas están ahí, ¿no? De los teoremas que están colocados en los archivos también. Bien, creo que no hay más preguntas. Vamos entonces ahora sí al siguiente tema, que es autovalores y autovectores. Ya, entonces vamos a ver esta temática, esta nueva temática, que bueno, en realidad está asociado al tema anterior, porque acá también habla de autovalores. En realidad son dos elementos, ¿no? Autovalor y autovector. Y tiene doble nombre, autovalor o valor propio, autovector o vector propio, no son sinónimos, ¿ya? Las letras que lo caracterizan, para el autovalor es el lambda y el autovector es el mu. Bueno, sobre todo el lambda es más universal, ¿no? Casi en cualquier libro al autovalor lo identifican como lambda. Eh, entonces, eh, ¿dónde se aplica esto? Hay muchas aplicaciones, pero sobre todo está pensado para el análisis, ¿ya? O sea, más que para calcular algo directamente, es para analizar. Y el análisis sucede en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, un sistema mecánico, vibratorio y resonancias. Los valores propios son las frecuencias de resonancia y los vectores propios dados por los modos son los modos naturales de vibración. Entonces, cada vez que tú tienes un sistema que vibra, ¿no? Y las vibraciones en el mundo mecánico la tiene principalmente, no es la única por supuesto, pero principalmente por los motores, ya sean motores de combustión interna o motores eléctricos. Y sobre todo los motores de combustión interna son los que generan más vibración todavía. Eh, y luego también tenemos los circuitos eléctricos,
que son resonantes, cálculo de fuerza y deformación, transformaciones geométricas usando matrices como ejes de rotación y estabilidad de los sistemas lineales. Eh, a ver, creo que por acá todavía lo tengo. Tenía como un pequeño videíto. No, se perdió. Vamos a sacarlo. Mientras van viendo, este es el fenómeno del puente de Tacoma.
Bueno, el video está un poco borroso, pero algo se ha visto. Estaba colocando un pequeño extracto del caso del puente de Tacoma. ¿Qué es eso? Am, que que pertenecía realmente en el pasado. Estados Unidos, en el estado de Washington. Conocida como el desastre del puente de Tacoma Narrows. Y bueno, desde el punto de vista, en este caso, mecánico, vamos a decir, porque hay varios fenómenos ahí, lo crítico ha sido en este caso la resonancia, ¿no? El fenómeno de la resonancia es lo que se resalta, ¿no? Claro, originado en este caso por el viento. Eh, entonces, este fenómeno de resonancia es un fenómeno muy ampliamente estudiado y suceden cosas muy cotidianas, ¿no? Como por ejemplo cuando uno se balancea un columpio. Cuando uno se balancea un columpio eh, y uno hace una pequeña maniobra, aumentas en este caso el ángulo de barrido, y eso cómo se aumenta, ¿no? Pues para aumentar no necesitas de grandes esfuerzos, sino solamente de pequeños esfuerzos, ¿no? Que usualmente nosotros lo que hacemos es movemos, usamos las piernas, ¿no? Las estiramos, las comprimimos, ¿no? Y con eso inyectamos una pequeña fuerza y eso logra una mayor amplitud, en este caso con respecto al ángulo de desplazamiento. Eh, Eso, digamos, visto en simple, eso es una cosa extraña que sucede en las estructuras. Eso es algo propio de las estructuras. Tú tienes una estructura cualquiera, ¿ya? Y tú por un frente, por acá, por ejemplo, le inyectas una fuerza oscilante, ¿no? Baja, sube. Esa fuerza puede ser pequeñita. Entonces, esa fuerza está asociada a una frecuencia. A eso le llamamos vibración, ¿no? Una vibración que está sucediendo. Y la vibración que está asociada a una frecuencia es cuántas veces por segundo, ¿no? Cuántas veces por segundo. Entonces resulta que esa frecuencia, eh, estás, o mejor dicho, ¿no? Esa es una frecuencia de la carga externa. Pero aparte de eso, hay otra frecuencia, omega sub cero, que es de la estructura. O sea, la estructura también tiene una frecuencia. Y esa frecuencia le llaman la frecuencia natural de la estructura. Entonces, la estructura tiene una frecuencia natural de M. Esa frecuencia natural, bueno, no tiene una, en realidad tiene varias, ¿no? Tiene varias frecuencias naturales. Entonces resulta que cuando la frecuencia externa con la que se está haciendo vibrar a esta estructura, coincide con la frecuencia natural, en ese momento sucede la resonancia. ¿Y cómo se manifiesta la resonancia? Esta, esta oscilación que está produciendo esta fuerza genera un pequeño desplazamiento. La estructura se desplaza de un lado a otro lado, se va desplazando. Así como cuando uno se balancea en el columpio, ¿no? Entonces al inicio, digamos, tu ángulo de oscilación es cero, ¿no? Conforme vas moviendo y moviendo las piernas, el ángulo de oscilación va aumentando, ¿no? Entonces, acá también sucede lo mismo. Al inicio,
va a tener una pequeña amplitud, pequeña. Pero si esta frecuencia externa coincide con la frecuencia natural del objeto, de la estructura, entonces esta amplitud comienza a crecer, a aumentar, aumentar. Y ojo que ese fenómeno sucede no aumentando la fuerza. La fuerza puede ser una fuerza muy pequeña. La fuerza puede ser una fuerza pequeña. Lo que está sucediendo es que la frecuencia con que se aplica esa fuerza coincide con la frecuencia natural. Y cuando sucede eso, entonces eh, la deformación comienza a incrementarse. Se incrementa más y más. Lo que ha sucedido en este puente de Tacoma, ¿no? Ustedes vieron, bien, al inicio la autopista se estaba torsionando, ¿no? Se torsionaba hacia un lado y hacia otro lado. Y esa torsión genera pues un ángulo, ¿no? Un ángulo de torsión, y ese ángulo de torsión cada vez iba creciendo más y más. ¿Debido a qué? Debido a que la frecuencia natural había coincidido en este caso con la frecuencia de la estructura. Y digamos, un fenómeno que en esos tiempos no estaba muy estudiado todavía, ¿no? Estamos hablando de los años 1940, mira, ya hace varias décadas atrás. Entonces se desconocía un poco ese fenómeno, ¿no?, de la resonancia. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando se diseñan estructuras mecánicas, eh, imagínate, por ejemplo, ¿no?, algo tan sencillo, ¿no? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, eches una vivienda, ¿ya? Y por alguna razón, digamos, por acá no hay mucha luz o la luz se va. Entonces, ¿qué hacen? Compran su grupo de electrógeno. Vamos a suponer que sea esa la solución, porque ahora hay otras técnicas como los paneles solares. Vamos a suponer que se compra su grupo de electrógeno. Y el grupo de electrógeno es de motor de combustión interna. Y vamos a suponer que por alguna razón deciden acá instalar una pequeña estructura con perfiles, la cual está, digamos, empernada aquí a la pared, está empernada, acá también. Y acá encima va el motor. Por alguna razón deciden ponerlo así. Entonces acá hay una estructura metálica. Entonces, normalmente el motor tiene un peso, ¿no? El motor tiene un peso W, y antiguamente, y hasta ahora también, algunos también podrían desconocer de esto, ¿no?, que los perfiles las diseñan de acuerdo a este peso justamente. Los diseñan, ¿no? Con eso calculan los espesores, ¿no?, o los tamaños de cada uno de los perfiles, ¿ya? Pero solamente consideran esto, pero no consideran eh, la frecuencia, o sea, en este caso, el elemento vibratorio que, que es característico en este caso de los motores. Los motores vibran, motores de combustión interna vibran más todavía. Entonces, podría soportar muy bien la estructura, pero si la frecuencia de vibración que genera este motor coincide con la frecuencia natural de esta estructura, entonces va a entrar en resonancia. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando comience a trabajar esto va a comenzar a vibrar arriba, abajo. Arriba, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo. Después 2 milímetros arriba, 2 milímetros abajo. Después 5 milímetros arriba, 5 milímetros abajo. Y así va a ir aumentando y aumentando hasta que esto comienza a romperse, ¿no? Se va a fracturar en algún momento se tiene que fracturar, ¿no? Cayendo la estructura y sobre todo cayendo el motor, ¿no?, y lastimándose y bueno, generando pérdidas. Entonces, en los diseños mecánicos, no solamente basta con trabajar con la fuerza, sino que también tienes que analizar en este caso las frecuencias, ¿no? La frecuencia de trabajo con la frecuencia natural. Y bueno, ¿qué pasaría si la frecuencia de trabajo del motor coincide con la frecuencia natural? ¿Cómo haces para resolverlo, no? Ahí no significa que vas a hacer más grueso la estructura, no necesariamente.
¿La frecuencia natural de qué depende de la estructura? La frecuencia natural depende de la configuración geométrica. Es decir, que si yo, por ejemplo, acá le pongo una barrita más por acá, ya su frecuencia natural cambia, ¿no? O si esto lo hago más corto, o si esto lo hago más largo, ¿no? Entonces la frecuencia natural cambia. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, si es que estos coinciden, lo que tienes que hacer es modificar la estructura para que esto cambie y no coincida con la frecuencia de trabajo, ¿no? Básicamente es eso. Y estas frecuencias naturales, ¿cómo se calculan? Está ligado justamente con los autovalores. Esto por mencionar una de las tantas aplicaciones que tiene el autovalor. Pero como voy a repetir, el autovalor, más que para calcular una dimensión, ¿no? Un parámetro físico palpable, es usado más que nada para el análisis, ¿no? En este caso, por ejemplo, para poder determinar los autovalores, perdón, para determinar las frecuencias naturales. ¿Y las frecuencias naturales para qué sirven? Para ver que no coincide con la frecuencia de trabajo. ¿Ya? Pero repito, esto es una aplicación, ¿no? De los autovalores, es una aplicación. Así como esto, también hay en circuitos eléctricos, en ingeniería de control, ¿no? Y más o menos tiene una connotación similar, ¿no? Similar. Entonces, de ahí la importancia de saber calcularlas, ¿no? Ahora, los autovalores, así como otros problemas matemáticos, se pueden hacer analíticamente y también se puede hacer con métodos numéricos. Muy bien, entonces acá están los diversos tipos de aplicaciones y acá viene la definición, ¿no? En la definición, bueno, en resumen, básicamente esta es la definición que todos los autores coinciden. AU es igual a lambda U. ¿Ya? Esta es la definición. Ojo, el autovalor autovector es una definición, ¿no? No es un problema, es simplemente una definición nada más. Se convierte en un problema su cálculo, ¿no? O sea, cómo encontrarlo. Entonces, la definición parte de esta expresión. AU es igual a lambda U. A es la matriz a quien se le va a hallar el autovalor, el autovector. Lambda viene a ser el autovalor y U viene a ser el autovector. Entonces, todo lambda y U que cumplen esta ecuación se llaman autovalor y autovector respectivamente. Así de simple. Así de simple. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces bajo esta definición hallar el lambda y U así nomás es un poco complicado a priori. Entonces hay que hacer algunas pequeñas maniobras, ¿no? Que esto ya lo han analizado muchos matemáticos. Y bueno, más o menos el orden es la siguiente, ¿no? La idea es primero hallar el lambda. Entonces, para hallar el lambda, primero hay que eliminar U. Y para eliminar U, se hace esta maniobra, ¿no? Por U traspuesta, aquí y aquí, hay que tener en cuenta que A es matriz cuadrada, U es vector columna y lambda es escalar. Ya que eso hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ponerlo acá. A es matriz cuadrada, lambda. Uy, lambda es el autovalor y U es el autovector. Entonces, por esa razón acá no sé por U traspuesta y por U traspuesta. U por U traspuesta sale acá una matriz cuadrada y aquí también sale una matriz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica por su inverso, por su inversa, por su inversa. Una matriz cuadrada por su inversa te da la identidad.
Y acá también queda la identidad. Y una matriz por su identidad es la misma matriz A. Entonces, acá sería A menos lambda I. Y se supone acá sería igual, si esto lo pasamos a la izquierda, sería igual al vector nulo. Sería igual al vector nulo. Pero si sacamos determinante a ambos lados, entonces esto nos debería dar cero. Cero. Pero no es vector nulo, es matriz nula. Matriz nula. Si sacamos determinante de ambos lados, entonces nos sale acá que A menos lambda I es igual a cero. Este ahí se fusiona en una sola ahí porque propiedades de matrices. Y te queda esa expresión. Entonces, esta expresión es la que se usa para ir lambda, lo que hemos comentado hace un momento en el tema anterior. Luego se toma la expresión original, que es esta, y se multiplica por identidad en el lado izquierdo y también acá identidad en el lado izquierdo. Entonces, I por A sigue siendo A, y por lambda que igual a y lambda, esto va a la izquierda, y acá nos queda otra vez la matriz nula. Entonces acá hacemos A menos lambda I por U, factorizamos el U, y acá tendríamos esto de acá igual cero, o esto de acá igual cero. Entonces con esta expresión se va a determinar el vector 1. O sea, por cada lambda que hayas de acá, te vas a esta ecuación, reemplazas el lambda que has hallado y determinas el U. ¿No? Así es. O sea, en resumen, para calcular el lambda y el U analíticamente, primero usas esta expresión para ir al lambda y luego con el lambda hallado te vas acá y hallas el U. Ahora, si recuerdas lo que hicimos hace un momento, esto me va a entregar varios lambda, varias soluciones para el lambda. Entonces puede tener dos soluciones, tres soluciones, cuatro. Entonces, por cada solución te vas acá y vas a hallar un U. O sea, este U que haya es por cada lambda. Si hay tres lambdas, van a haber tres U. Ya, y ahora que vamos a ver los ejemplos numéricos, nos vamos a dar cuenta que también a su vez, por cada lambda no va a haber un único U, sino va a haber varios U's por cada lambda. Varios U's. En realidad, toda una familia. Ya, entonces vamos por acá a un ejemplo. Yo tengo esta matriz, entonces le aplico A menos lambda I igual cero, y con esto yo haría mi primer lambda. Bueno, ya sabemos que esto al operar, que forma un polinomio. Ya hemos precisado que el grado de este polinomio coincide con el orden de la matriz. Entonces, si la matriz es de 2 por 2, acá va a ser un polinomio de grado 2. Si fuera de 3 por 3, sería grado 3. Entonces, las raíces de este polinomio vendría a ser en este caso los autovalores. En este caso, pues es un problema acomodado, ¿no? Entonces, te sale justo dos raíces diferentes, reales. ¿Ya? Pero como polinomio que es, ya sabes que pueden salir autovalores repetidos, que pueden salir autovalores complejos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos autovalores, 10 y menos 4. Entonces ahora dice, por cada autovalor vamos a hallar el autovector correspondiente. Entonces para eso usamos la otra expresión, a menos lambda i igual 0. Entonces acá ponemos la matriz A y le restamos lambda i. En este caso lambda i es 10 veces, ¿no? 10 veces la matriz identidad. Entonces se resta con A y le queda 2 menos 10, 4 menos 10. Y el U que no sabemos, como esto es un sistema de 2 por 2, el U tendría que ser de 2 por 1. Y como no sabemos cuánto vale, entonces le pongo variables, ¿no? U1 y U2 son variables, no sabemos cuánto vale. Bien, acá a la izquierda operamos y nos queda acá menos 8, menos 6. Y acá hacemos producto matricial, ¿no? Menos 8, 4, U1, U2 igual a 0. Y 12 menos 6 por esto igual a 0. Entonces acá se forma un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Bien, de la primera,
de la primera, despejas el U2. Entonces se va a la derecha, sacas cuarta, cuarta, y te queda que U2 es igual a 2 veces U1, ¿cierto? Y de la segunda, despejas U2 también, entonces va a la derecha, sacas sexta, y te queda que U2 es igual a 2 veces U1. Quiere decir que te sale lo mismo. Quiere decir que estas dos son, son múltiplos, ¿no? O sea, o dependientes también. Esta ecuación es dependiente de esta. Son linealmente dependientes. Quiere decir que en realidad hay una sola ecuación. Es una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, en una ecuación con dos incógnitas, a lo más puede llegar a esto, a una relación entre las dos variables. Muy bien. Entonces, si esto es así, entonces el, el vector original que es u1, u2, lo reescribo de la siguiente manera. El u1 sigue siendo u1 y el u2 es 2 veces u1, lo reemplazo. Entonces el vector me queda en términos de u1. El u1 lo factorizo y me queda un escalar u1 multiplicado por el vector 1, 2. Entonces esto es el autovector para el lambda igual a 10. Para lambda igual a 10, el autovector es esto. ¿Y esto qué cosa es? Como ya había anticipado, normalmente el autovector no es un solo vector, sino es una familia. ¿Qué significa eso? Que puede ser, por ejemplo, si el uno vale 1, sería 1, 2. Si el uno vale 2, sería 2, 4. O sea, 1, 2 sería un autovector para lambda igual a 10. 2, 4 también sería otro autovector para lambda igual a 10. 3, 6 también, ¿no? 0,5, 1 también. También sería menos 1, menos 2, ¿no? Menos 5, menos 10. Entonces hay infinitos valores para lambda igual a 10. Pero no es cualquiera tampoco, sino lo que tiene esta forma. Por eso acá se precisa, ¿no? Que la forma genérica sería así, pero también, como es forma genérica, podría ser expresado así también, o así también, U1 o U2, o cualquier letra, ¿no? Porque no es una variable, etcétera. Entonces, habría varias formas, ¿no? Otra forma de decir es que simplemente la segunda componente es el doble de la primera, ¿cierto? El doble de la primera. Y estas serían formas particulares, ¿no? O sea, este sería un autovector, este sería otra, sino infinitas formas de autovector. Bien, entonces eso sería básicamente el concepto de autovalor y autovector. ¿Por qué usamos métodos numéricos aquí? Porque cuando la matriz A crezca, ¿qué va a pasar con este polinomio? Si el A crece, si fuera imagínate que fuera una matriz A de 100%. Si fuera de 100%, entonces acá va a generarse un polinomio de grado 100 y tendría 100 raíces. ¿Y cómo resuelve ese polinomio? Entonces ahí se complica. Entonces es ahí donde aplicamos métodos numéricos. Métodos numéricos para hallar justamente este autovalor. Ya, bueno, acá se repite lo mismo para lambda igual a menos 4 y donde se repite todo el procedimiento, ¿no? Y te va a salir otra familia. Esta ya es otra familia. La familia se puede presentar de varias maneras, ¿no? De varias maneras se puede presentar. O también puedes generar vectores, autovectores particulares, ¿no? Particulares. ¿Cómo pasas de una genérica a una particular? Para pasar de una genérica a una particular, simplemente le das un valor a la variable y se genera una particular, ¿no? ¿Cómo generas la forma genérica a partir de una particular? Al revés. Pues agarras cualquier particular y le multiplicas por una variable, ¿no? Nada más, una variable. Y listo. Y es la forma genérica. ¿Ya? Entonces, así sería. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos otro concepto básico
de los autovalores, que se refiere a la multiplicidad algebraica y geométrica. La multiplicidad algebraica es la más conocida y tiene que ver, a ver, acá lo dice, multiplicidad algebraica. Multiplicidad algebraica viene a ser, dice, viene a ser el exponente, o mejor dicho, el número de repeticiones que tiene un autovalor, ¿no? Por ejemplo, a esta matriz, que es 3 por 3 se le aplica, ¿no?, el procedimiento, y luego resolver tienes esto que es igual a 0, y bueno, resolviendo tienes que lambda 1 es igual a 1, pero como es al cuadrado, se entiende que ese lambda 1 es repetido, ¿no? O sea, hay dos valores con el valor de 1. Hay dos autovalores con el valor de 1, está repetido. Y lambda 2 igual a 3, esto de acá tiene solamente un autovalor. Bien, entonces, con lambda 1 igual a 1, la multiplicidad algebraica, perdón, es 2, que es el número de veces de ese autovalor, y el lambda 2 igual a 3, su multiplicidad algebraica sería 1. ¿Por qué? Porque es única, ¿no? Ese es el concepto de multiplicidad algebraica, así de simple, ¿ya? En cambio, la geométrica es un poco más engorroso, ¿no? Y tiene hasta dos formas de poder estimar o calcular la multiplicidad geométrica de los autovalores. Dice, la multiplicidad geométrica también se halla por cada autovalor y se puede calcular de dos formas. Una forma es decir, la multiplicidad geométrica es igual a la cantidad de variables independientes que quedan de la siguiente ecuación matricial. O sea, a partir de acá, el número de variables dependientes que te queda viene a ser la multiplicidad geométrica, de esta o de esta. Y otra forma de estimarlo es con esta fórmula. N, que es el tamaño de la matriz, menos el rango de la matriz A menos lambda I, donde N es el tamaño de la matriz. Bueno, usando la forma 1. Entonces, por ejemplo, acá haces lambda I menos A multiplicado por U. U es U1, U2, U3. Muy bien. Operas acá. Y ojo que hacemos para lambda 1 igual a 1. Entonces reemplazas el lambda igual con 1. Te queda esta matriz por U1, U2, U3. Acá aquí aplicamos operaciones elementales en esta matriz para transformarlo en una matriz escalonada. Y como esto depende de esta otra, se cancela. Y nos queda así. Entonces, de esta relación, operamos esto por esto y nos queda menos U1 menos U2 igual a 0. De los cuales U2 es igual a menos U1. Entonces, el vector que es así, la puedo cambiar por U1 y en vez de U2 pongo menos U1 y U3. Y esto a su vez se puede escribir por U1, 1 menos 1, 0, más U3, 0, 0, 1. Donde se puede ver que aquí hay dos variables independientes. O sea, la forma del autovector tiene o está compuesto por dos variables independientes. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica de este lambda igual a 1 es igual a 2. ¿No? Así entonces hallamos la multiplicidad aritmética y la multiplicidad geométrica. Bien, acá hay más ejemplos. Este es para lambda igual a 3, se repite otra vez. Y su multiplicidad geométrica es igual a 1. Bien, acá hay otro. Ya, nada más. Eso sería con respecto ya a la parte más analítica, teórica, digamos, de este proceso. Recuerden que nosotros, al estar en un curso de métodos numéricos, nos centramos más que nada en el cálculo por métodos numéricos. Entonces, esto que hemos visto es, digamos, la manera
analítica, ¿no? Analítica, que va a tener sus limitaciones, sobre todo cuando la matriz A empieza a crecer. Cuanto más grande sea la matriz, entonces el cálculo del autovalor se complica. Muy bien, entonces vamos a ver los métodos numéricos para poder estimar, en este caso, los autovalores y los autovectores. Entonces, para ello, aquí ilustramos el famoso teorema de Gershgorin primero. ¿Qué dice el teorema de Gershgorin? Bueno, Gershgorin dice que los autovalores se van a encontrar siempre dentro de unos círculos, llamados también círculos de Gershgorin, ¿ya? Estos círculos se van a construir a partir de los datos de la matriz del cual estás evaluando. O sea, el teorema de Cauchy-Corin no te va a dar los autovalores de forma exacta, sino te va a decir en qué región podrían encontrarse. Como ya hemos analizado hace un momento, los autovalores pueden ser complejos. Es por esa razón que Cauchy-Corin te da el plano complejo y estos círculos están dentro de la zona compleja. Si es una matriz de 3 por 3 como en este ejemplito, entonces se van a formar 3 círculos. Si fuera de 5 por 5, serían 5 círculos. Entonces, el número de círculos depende del tamaño de la matriz, ¿ya? Es decir, el número de círculos sería n círculos, donde n es el tamaño de la matriz. Y Gershgorin habla de la unión de los círculos. La región donde se encontrarían los autovalores sería dentro de la unión de esos círculos. En este caso, todo lo que está pintado de azul, este contorno. O sea, la región donde se encontrarían los autovalores sería más o menos en toda esta zona. Y en la unión, la unión. Entonces, sus 3 autovalores que tiene esta matriz estarían ubicados en alguna parte dentro de esta región. Alguno podría decir, pero ¿y eso para qué me sirve? Bueno, esto te va a servir sobre todo para delimitar. Por ejemplo, en el eje real, o la parte real de los autovalores, estaría entre 0 y 9, ¿no? Con esto yo me aseguro de que los autovalores no van a estar, por ejemplo, en la parte negativa, ni van a estar después de 9, ¿no? Imposible que salga después de 9. Y en la parte compleja, el mayor valor sería hasta aquí, esta altura. Esta altura tiene, bueno, si va de aquí de 0 a 6, y si el radio es 3, entonces acá sería hasta 3. De -3 hasta 3. -3 negativo hasta 3 positivo. Entonces, si tuviera parte compleja, la parte compleja estaría entre -3 y 3 positivo. Imposible que la parte compleja llegue, por ejemplo, a 5, a 6, a 7. Imposible. Entonces, Gershgorin te delimita, ¿no? Te delimita en qué intervalo, en qué región se puede o se debe encontrar en este caso los autovalores. Entonces, para eso, nosotros debemos saber construir los círculos de Gershgorin. ¿Cómo se construyen los círculos de Gershgorin? Bien fácil. Bueno, acá arriba está explicado, ¿no? Pero yo se lo voy a decir acá directo, así en palabras. Bueno, el truco es básicamente que trabaja con, o sea, cada ciclo sale de cada fila. Entonces, el que está en la diagonal viene a ser el centro. Y la suma del resto de elementos de su fila sería el radio. Así de simple. Por ejemplo, ¿no? Este de acá dice centro en 5 y radio 2. Ojo que el radio, el centro sí es con signo, pero el radio es en absoluto. Se suma todo en absoluto. Entonces sería el centro en 5 y radio 2. Entonces acá está el centro en 5 y su radio es 2.
¿Qué radio 2? 5 más 2, 7. 5 más 2, 13. Entonces es la circunferencia que se traza con esta fila. En la segunda fila, el centro es 3 y radio también 2 más 1, 3. Recuerda, el centro sí consideras sí, pero el resto de elementos es en absoluto. Sería 2 más 1, 3. Centro en 3 aquí y radio 3 sería esto, radio 3, ¿no? Y el último sería centro en 1 y radio también 1. Y eso corresponde a esto. Así es simple. Entonces construyes los círculos y bueno, simplemente dices los valores o los autovalores estarían dentro de la unión de los tres círculos. Nada más. Y eso implica que estarías delimitando la parte real con la parte imaginaria. Entonces, mira, con esto también podrías tú intuir cuánto sería el lambda inicial. El lambda inicial, o sea, si estás en un método numérico iterativo, en un método iterativo siempre se da la solución aproximada inicial. Entonces, si yo ya tengo esta información y yo tuviera que colocar un lambda inicial para el método numérico, y además, si yo supiera que es entero, por ejemplo, perdón, que es real, entonces yo estaría con esto diciendo, pues, o tendría la seguridad de que el lambda estaría entre 0 y 7. Por lo tanto, mi valor de partida podría ser un valor intermedio, ¿no? Como 3,5 o 4. Sería inadecuado darle un valor de partida fuera de ese rango. Darle un valor de partida como, por ejemplo, -5, ¿no? O 10 o 100. Entonces, este teorema también te podría servir para poder estimar un valor de partida para tu método iterativo. Aquí en la carpeta de trabajo tenemos un script, la carpeta 06, eh, creo que es P1. Sí, bueno, este de acá me genera una matriz al azar, en este caso de 3 por 3. El comando de MATLAB para hallar los autovalores directo es el AIL, el comando directo. Esa es la caja negra de MATLAB que trae para calcular los autovalores. Y bueno, he creado una función círculo GG que básicamente lo que hace es, a partir de los valores de la matriz A, hace todo el proceso que hemos explicado, ¿no? A través de un programa, ¿no? Es un programa, está ahí por si acaso, ¿no? Pueden darle una mirada, ahí está como función. Yo no voy a explicar esto porque es código MATLAB básico, ¿no? Y esto me permite graficar los círculos de Kershigor. Entonces yo lo ejecuto, change folder, y ahí está, ¿no? Entonces, claro, en este caso, el teorema de Kershigor, bueno, esta es la matriz, ¿no? Sería, ¿no? Centro en -26 está por acá, y radio, la suma de los dos. La suma de los dos da 30 y, no, perdón, 81, ¿no? 81. Centro en -26 y radio en -81. El otro es centro en 19 y radio, la suma de estas dos, que sería radio 41. 19 positivo está por acá y radio 41 debe ser todo esto. Y el otro es centro en 7. 7 está por acá. Y radio sería la suma de estas dos. Bueno, ahí se puede ver en la pantalla. 7 y el radio sería 36 más 25, que suma 61.
61. Y también podemos observar, bueno, los autovalores no se sabe, ¿no? Pero nosotros acá hemos usado el comando EIG solamente para validar, ¿no?, el teorema. El comando EIG me da aquí en el lado izquierdo, tienen ustedes la respuesta de los autovalores. Nótense que salen dos complejos y un real. Entonces, esos dos complejos pintados en el gráfico, ahí ustedes van a ver tres bolitas pequeñitas que representan en este caso los autovalores. Acá, por ejemplo, esto de acá, y que se está pintando aquí, ¿no? Acá va uno, y acá va otro, y acá va el otro. Entonces, dos están, en este caso, estos dos están siendo complejos, y esa es la parte real. Pero nótense que está dentro de la unión de los tres signos. ¿Sí? Estos tres están dentro de la unión de los tres signos. Eso es lo que dice Grigori. Ahora, como eso está generando matriz al azar, yo puedo ejecutar una y otra e ir viendo, ¿no?, que este teorema se cumple en todo momento, ¿no? Ahí tengo otra combinación, y así. Hay algunos que a veces se confunden y piensan que cada autovalor debe estar dentro de cada círculo. Y ojo que eso no es lo que dice el teorema. El teorema dice que todos los autovalores están dentro de la unión. Por ejemplo, en este caso particular, se puede hacer notar ello. Por ejemplo, acá hay un círculo de Grigori, ya, pero dentro no hay ningún autovalor. Y normal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el teorema dice que los autovalores tienen que estar dentro de la unión. Bien, si aumenta el tamaño de la matriz, por ejemplo, una de 6 por 6, la idea es la misma. Y bueno, nótese que siempre está dentro, bueno, siempre cae dentro. Van a haber más ciclos, porque sí, y siempre los autovalores están dentro. ¿Listo? Bien, eso sería todo con respecto al teorema de Gershgori. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está clarísimo sobre el teorema de Gershgori? Teorema de Gershgori. Ya, a ver, preguntas en el chat. No hay preguntas. Ahora dice, y el libro más difícil de métodos numéricos, ¿cuál es? Más difícil. Sí, yo creo que no hay difícil, ¿no? O sea, tienen ustedes el Chapra, por ejemplo, el Burdenfire, ¿no?, que son los clásicos. Los niveles de dificultad de ambos son similares, ¿no? No, no diría que habría un difícil, ¿no?
Eh, bien, creo que no hay más preguntas. Ya, sigamos. Vamos entonces ahora al método, veamos ya ahora sí un método numérico. Vamos a realizar aquí tres métodos numéricos, pero los tres métodos numéricos están basados en este primer método, que se llama el método de la potencia. Es por eso que a este le vamos a dar un poquito más de tiempo, ya que, repito, lo demás se basa en este método de la potencia. El método de la potencia se basa en la misma definición, AU igual a la U. De acá se despeja U y nos queda aquí AU entre lambda. Y es esta misma la que se usa como la fórmula de recurrencia. Es decir, U de K más 1 es igual A por U de K lambda de K más 1, donde este K no son los exponentes, sino son la iteración. La iteración, es decir, acá va bueno, cuando empiezas, este va a ser un U asumido, ¿no? Un U asumido, y con este U asumido, calculas y te sale un U en la primera aproximación. Pero también con este mismo UK, también hay el lambda. Dice, donde lambda K más 1 se asume como el mayor valor en módulo considerando su signo de AU. O sea, de este producto, el mayor de ellos es el lambda aproximado. El vector inicial mu0 no debe ser nulo. Entonces, lo único que se necesita como valor de partida es que el valor de partida, el autovector de partida, no debe ser nulo. También nota la expresión, ¿no? O sea, en este método numérico, en esta fórmula de recurrencia, no solamente se va a hallar el autovalor, sino se va a hallar el autovector. O sea, en paralelo se van a hallar los dos, tanto el autovalor como el autovector de la matriz A. Bien, para ver esto mejor en números, tomemos acá un ejemplo. Aplicando el método de potencia, encontrar el autovalor para esta matriz, usando el vector de partida 10, 0, 0. Bien, entonces acá tengo el vector de partida 10, 0, 0. Recuerden que el vector de partida puede ser cualquiera. Acá, a diferencia de otros problemas, en esta temática siempre converge. Es por eso que aquí no tenemos que validar la convergencia. El único requisito para que siempre converja es que el U no debe ser nulo. Eso es lo único que se necesita. El U no debe ser nulo. Entonces, vamos a la primera iteración. Agarras la matriz A, que es esta, y la multiplicas por U. Eso es lo que dice, ojo, el método. Vamos a copiar acá el método. Entonces, o la fórmula de recurrencia, es esta. Y está, entonces agarramos la matriz A, que es esta, y el vector de partida, que es esta. Ese es un vector asumido. Se multiplica y nos sale esto, 20, 90, 30. Muy bien, entonces el autovalor en la primera aproximación sería el mayor de ellos, que sería 90. Entonces se hace la división y nos queda esto. Este sería entonces el autovector en la primera aproximación y este sería el autovalor en la primera aproximación. O sea, esa ya es la respuesta, pero con un cierto nivel de error. Un cierto nivel de error. Bien, luego, de aquí se concluye que el lambda aproximado sería 90 y el U aproximado sería esto. Segunda iteración, ¿qué hacemos? Nuevamente, agarramos el mismo A, pero ya no vamos a multiplicar por el U inicial, sino que ahora vamos a multiplicar por el nuevo U calculado. El A por el U calculado. Se multiplica matricialmente y nos sale esto. Luego, el lambda en la segunda aproximación es el mayor de ellos, o sea, 8.7. Dividimos y tendríamos el autovector en la segunda aproximación. Tendríamos el autovalor y el autovector en la segunda aproximación. Bien, luego, otra vez repetimos. Agarramos el mismo A, el A no cambia. El A no cambia, mismo. Y lo multiplicamos ahora por este autovector. Multiplicamos y nos sale esto.
Luego lo dividimos entre el mayor de ellos, 14,46. Y nos da este autovector. Entonces, otra vez, este sería el lambda aproximado y el autovector aproximado de ese lambda. Obviamente, este es el lambda de este. Como ya hemos visto en la parte analítica, el autovector está asociado al lambda, ¿no? Entonces, el lambda de ese autovector. Y así repetimos. Entonces, bueno, por un lado nos vamos dando cuenta que está hablando en todo momento de un solo lambda, ¿no? Pero si la matriz es 3 por 3, este tiene 3 lambdas. Es como por acá lo decía, método de potencia es un método numérico que permite hallar el mayor en módulo de los autovalores. O sea, no te va a hallar los tres, sino te va a hallar solamente una de ellas. ¿Cuál de ellas? El mayor en módulo. Entonces ahí ya vamos un poco limitando, ¿no? Porque siempre los métodos numéricos, o sea, en lo analítico siempre se aborda todo, ¿no? En lo analítico se aborda todo, pero cuando tú aplicas un método numérico, los métodos numéricos siempre están acotados, limitados a algo, ¿no? Es como el integral, ¿no? La integral definida e indefinida. Con métodos analíticos hallas la indefinida, ¿no? Pero con métodos numéricos solamente podrías hallar la definida, que está acotada a un número, ¿no? Igualmente acá, si ya viste los analíticos, ¿no? Y tienes un conjunto de autovalores, entonces los métodos numéricos no te hallan todos los autovalores, sino te va a hallar una de ellas. En este caso, el método de la potencia te halla el mayor de ellos. Entonces, acá estamos hablando solamente de un autovalor que sería el mayor de ellos. Entonces me ha salido 90, 8,7, mira la tremenda variación, ¿no? 90, 8,7, luego 14,4, luego 11,14, y bueno, así habrá que seguir iterando, ¿no? Al inicio, entonces que es bien diferente, pero se espera que poco a poco se vaya estabilizando en la respuesta correcta. Ahora, para ir de iteración a iteración hay que medir con el error, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hallar el error entre una solución, o mejor dicho, cómo hallas el error de una aproximación, de una iteración? Bueno, similar al caso anterior, ¿no? Recuerda que acá tú no tienes la respuesta exacta, no la tienes, ¿no? Eh, y si puedes hallarlo con el comando X de MATLAB, que te daría la respuesta exacta, no deberías usarlo, ¿no? Porque si lo usas, entonces ya para qué usas, para qué haces este método, porque ya dispones de la respuesta exacta. Entonces la idea es estimar el error sin usar la respuesta exacta. ¿Y cuál es la técnica? Ya lo hemos visto. Básicamente es restar el valor de la aproximación con la anterior. Pero aquí tenemos dos valores que se van calculando en cada momento. Por un lado tenemos el lambda y por otro lado tenemos el 1. Allí podría hallar el error del autovector y podría hallar también el error del lambda. Entonces, dentro de la bibliografía se observa que la mayoría de los autores estima el error de la iteración por el lado del autovector. Y como es por el lado del autovector, otra vez vamos a tener ese problema de que cuando haces la resta te va a salir un vector de errores. Entonces con eso tienes que hallar el error equivalente. Y el error equivalente en este caso se hace a través de la norma. Y otra vez vas a tener la opción de usar la norma infinita o la norma 2. De las cuales la más, eh, repito, usada, o sea, entre estos dos es la del autovector y no la del lambda. Pero alguien no se puede revelar y dice, bueno, yo, como ya sé cómo funciona esto, yo puedo hallar el error a partir del lambda, que también sería válido, ¿no? También sería válido. Entonces, al hacerlo con el autovector, entonces la precisión con la que se va a pedir es en función al autovector. Entonces, si tú lo dices con un error de 10 a la menos 4, estarías garantizando de que el autovector tendría hasta 4 decimales exactos. Pero el autovalor no lo sabríamos. Quizás también sea 4, quizás 3, quizás 2, no lo sabemos. Bien, entonces acá tenemos el programita, vamos a usar este programita. Bueno, acá ya se corrió, ¿no? Este programa se ha corrido
Este programita implementa esto que hemos dicho en palabras. Acá lo está haciendo con 100 iteraciones, ¿ya? Y está haciendo A por 1, que luego lo divide, y bueno, luego imprime el valor de lambda y el valor de U. Entonces, ese mismo que estamos viendo, aquí está ya corrido un programa, y acá se puede ver el A, U y el lambda, ¿no? Que escoge como el mayor, y el U, que es la división de esto entre esto. Que sería lambda y U en la primera vuelta, ¿no? Que coincide con lo que se vio hace un momento. Luego la segunda vuelta sería así, tercera vuelta así. Mira acá el lambda, 90, 8, 14, 11, 15, 12, 13, 13. Y mira, y el 13 se estabilizó. Bueno, acá se ha mostrado solamente en 10 vueltas, pero esto tú lo puedes correr, ¿no? Y puedes empezar a usar, o a encontrar en este caso, con mayor precisión. Y mira, acá se ha puesto el comando EIG al MATLAB, EIG a esa matriz y nos da los tres autovalores, ¿no? Que están acá, 13.6, menos 6.51 y 3.91. De los cuales se puede observar que el mayor de ellos es 13.6 y es la que se está aproximando este método de la potencia, ¿no? Por supuesto que habría que darle más vueltas para observar que va convergiendo al 13.6. Y este de acá es su autovector asociado. Pero este sería un autovector particular, ¿no? En un momento hablábamos de particular y genérico. Ese sería el particular. Si yo quisiera el genérico, ¿qué tendría que hacer? Simplemente lo multiplico por una variable, por K, por T, ¿no? Una variable. Y tendría en la familia de autovectores asociados al autovalor. ¿Sí? Y esto que bota el MATLAB, bueno, esto de acá es colocando, vamos a colocar acá la matriz. Y le ponemos age. El age le pones así nomás, te bota los autovalores solamente, pero el, el autovalor, perdón, el comando age tiene también este formato, así, BD. Si le pones BD, acá dice, ¿no? ¿Qué cosa es B? B es los autovectores y E es el autovalor. Eigenvalues es autovalor, eigenvector es autovector. Entonces voy a ponerlo en este formato. Pero le pongo Enter y ahí está. Entonces acá me está botando el autovector y los autovalores. Voy a poner acá el comando. Le pongo esto y me bota. Claro, me da en el orden al revés, ¿no? Primero me da los autovectores y luego me da los autovalores en ese orden. Bien, entonces, y bueno, acá solamente está comparando, ¿no? Si multiplico el A por U, en este caso, esto por esto por esto, eso me va a dar la matriz por U, ¿no? A por U, si multiplico A por U, en este caso usando el autovector calculado, acá, me sale esto. Y si multiplico lambda por U, me sale esto. Entonces son parecidos, ¿no? Son parecidos. Esto es con lambda igual a 13.6, que es el mayor. Y está, eso es todo. No hay más misterios. Eso es todo, ¿no? Entonces ahí está el programa. Acá ya se ha hecho programas más elaborados, ¿no?
Se creó una función también, me parece. A ver, vamos a abrir acá, open. El auto, acá está, potencia. El método de la potencia, que sería lambda por U es igual a potencia a U más IT total. ¿Qué cosa es todo esto? Bueno, el A es la matriz a quien se le va a sacar el autovalor. U sería el autovector de partida, ¿no? De partida, que puede ser cualquier cosa menos el nulo. El max IT es la cantidad máxima de vueltas. Y tol sería el nivel de error con la que se va a encontrar la respuesta. Ahora, el error, ¿cómo lo está midiendo? Lo podemos ver aquí. En este caso, por ejemplo, está basado en el lambda. Está basado en el lambda, ojo. Pero, por ejemplo, en este caso, está usando esto como criterio para, pero podría usarse este otro. Cancelo esto y pongo esto. Entonces, eso ya depende de cómo lo quieras trabajar, ¿no? Lo repito, la mayoría de los autores de los libros consideran el criterio de parada con la diferencia de los autovectores, con los autovectores, mejor dicho. Y bueno, aquí está usando norma 2, ¿no? Podría ser norma infinita, norma 2. ¿Ya? Y bueno, esto va a detenerse cuando alcance este error. Entonces, si yo le pongo acá 10 a la menos 2, eso va a significar que se va a detener hasta alcanzar que el autovector tenga dos decimales exactos. ¿Mm? Si le pongo 10 a la menos 10, entonces te va a dar vueltas y vueltas hasta que el autovector tenga 10 decimales exactos. Bien, ¿qué más? Nada más. Bien, a ver, ¿alguna pregunta con respecto al método de la potencia? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Ya, entonces no hay dudas. Vamos a hacer los otros dos métodos siguientes, que es el método de la potencia inversa y el método de la potencia inversa con desplazamiento, ¿no? O también algunos le llaman potencia inversa iterada, ¿no? Iterada. Bueno, en el método de la potencia inversa, el objetivo ya no va a ser hallar el mayor autovalor, sino al contrario, pues se llama inverso, ¿no? Lo contrario. Va a hallar qué cosa, el menor autovalor, el menor. Entonces, método de potencia, el mayor. Método de potencia inversa, el menor. ¿Y, ¿Y cómo cambia mi algoritmo? Bueno, lo único que tienes que hacer es que eh, de la expresión AU igual a lambda U, acá lo que tienes que hacer es, en vez de aplicarle el método de la potencia a la matriz A, ahora le vas a sacar el mismo método de la potencia, pero a la matriz inversa de A. Esa es la variante, ¿no? Repito, el procedimiento entonces va a ser, o sea, como procedimiento es la misma, solo que en vez de aplicarle a la matriz A, vas a aplicarle a la inversa. ¿Y eso qué significaría? Que tienes que sacar la inversa a la matriz A. Y eso ya es también otro problema, ¿no? Sacar la inversa a la matriz A. Bueno, cuando tú haces las iteraciones, esto va a converger, ya converge, y el lambda que tú obtienes de este algoritmo, ese lambda, no va a ser directamente el autovalor hallado, sino que a ese lambda que encuentras acá tienes que sacarle la inversa para recién tener el lambda del sistema, ¿no? El lambda de la matriz A. Entonces tienes que sacar, al lambda hallado tienes que sacar la inversa. Eso no sucede en el anterior. En el anterior, el lambda que tú hallas, ese era el lambda. En cambio ahora, el lambda que tú hallas, tienes que sacarle la inversa para recién decir que ese es el lambda de la matriz A.
Y en el caso de la potencia inversa con desplazamiento es algo parecido, solo que en este caso, en vez de aplicarle la inversa a la matriz A, se le va a aplicar a la inversa de A menos Q veces I. A menos Q veces I. Y ahora, ¿de dónde salió Q? ¿Qué cosa es Q? Entonces, este método lo que va a hacer es hallar el autovalor más cercano a una referencia Q. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Si tú a Q le das, por ejemplo, le das 3, entonces el autovalor más cercano, perdón, el autovalor hallado sería el más cercano a 3. Si tú le pones, por ejemplo, Q igual a 10, entonces sería el autovalor más cercano a 10. Si le pones menos 3, entonces sería el autovalor más cercano a menos 3, ¿no? Y así sucesivamente. Ya. Nada más, eso es todo. Entonces, veamos eso aquí en el programa. Veamos en el programa. Acá tenemos la función de la inversa y la función de la inversa con desplazamiento. Claro, me faltaba acotar este detalle. Así como acá el lambda obtenido no es el lambda de la matriz A, sino que tengo que sacar la inversa todavía eso. De manera similar, acá el lambda obtenido no es el lambda de la matriz A. A ese tengo que todavía aplicarle este despeje. Es sacarle la inversa y sumarle la referencia Q. Entonces, con eso tendría el lambda más cercano a Q. Bien, entonces, acá está la inversa. Bueno, primero la potencia para que compares, miren. Este es la función para la potencia y este es para la potencia inversa. ¿Cuál es la variante? La única variante es que cuando ingresa acá la matriz A, acá inmediatamente le saca la inversa. Le saca la inversa y le aplica el mismo procedimiento. Solo que el lambda que entrega no es el lambda que sale de acá, sino que le saca la inversa. Y esa es la que devuelven, la inversa de ese lambda. Y la potencia inversa con desplazamiento, otra vez, ¿no? Ingresa acá la matriz A y acá inmediatamente le aplica esto. Eso de ahí es A menos Q veces I, sino que ese I lo hallamos con el comando H, pero para que me salga del mismo tamaño que la matriz A, le tengo que poner H de leg de A. H de leg de A es la matriz identidad del mismo tamaño que la matriz A, ¿no? Eso escrito literalmente es simplemente A menos Q veces I. Entonces, a esta nueva matriz A se le aplica el método de la potencia, igualito, mismo procedimiento. Pero el lambda que se halla sería un lambda que tendría que ser recalculado de esta manera, 1 sobre lambda más Q. Y este lambda sería el lambda más cercano a Q. Entonces, acá va a entregar tanto lambda como el autovector, ¿no? El autovector asociado. Bien, entonces, aquí hay un programa que invoca las tres. Ahí está. Primero que nada, acá se inventa una matriz de tamaño 7 por 7, una matriz más o menos grande, una de 7 por 7, y acá está asumiendo un vector inicial de puros unos. Acá no puedo poner puros ceros, ¿no? Porque recuerda que en este método puede ser cualquier valor de partida menos el vector nulo. Entonces no puedes empezar con 0, 0, 0, 0. Acá dice 50.000 vueltas como máximo. Y el nivel de error sería con 10 a la menos 10. ¿El error con quién están midiendo? ¿Con el autovector o con el lambda? A ver, acá lo estoy haciendo con el lambda simplemente. Acá también con el lambda y acá también lo voy a dejar en lambda. Entonces acá lo voy a cancelar
ya que el nivel del error se está midiendo con el lambda, con el lambda. Ya está. Entonces, eh, llamo a la potencia y me va a hallar el L mayor. Llamo a la potencia inversa con los mismos parámetros y me va a hallar el L menor. Y llamo al inverso desplazamiento y me va a hallar el L más cercano a Q. Pero el L más cercano a Q es al Q, y que Q, en este caso, el Q es 7. Le he colocado un Q igual a 7. Quiere decir entonces que el autovalor que se estaría hallando aquí sería el más cercano a 7. Entonces acá estoy mostrando el L menor, el L mayor y el LQ. ¿Ya? Y acá estoy imprimiendo los autovalores con el comando EIG-SORT para ordenarlos de manera mayor y así pueda comparar fácilmente con los que calcula los 3 metros. Ponemos play. Y bueno, acá lo tenemos, ¿no? Esta es la matriz A, 17 por 7. Acá tenemos los 3 valores calculados. El primero es el L menor, menos 0,7. El segundo es el más cercano a Q, que era 7. Supuestamente el más cercano es 8,75. Y luego el 13,4 sería el mayor. El mayor en valor absoluto, pero en este caso considerando su signo. Bien, acá lo listamos y con el comando I nos saca sus 7 autovalores, son 7. Y el mayor, mira que ahí el mayor, mira, si fuera estrictamente el mayor sería 12,74, ¿no? Pero es el mayor en módulo. El mayor en módulo es menos 13,43. Pero ojo, es considerando su signo, con todo y su signo. Entonces meto la potencia allá del menos 13,43. Ahora mira, el 7, observa que el 7 está entre 1,6 y 8,7. Pero ¿cuál de los dos está más cerca a 7? El que está más cerca a 7 es el 8,7. Por esa razón, aquí ha sacado el 8,7. Y luego tenemos el menos 13,4, que sería el más grande de todos. Entonces, es coherente, está saliendo la respuesta. Entonces, en conclusión, los métodos numéricos para poder hallar los autovalores solamente se puede hacer hallando el mayor con el método de la potencia, solamente el menor con potencia inversa, y solamente más cercano a una referencia, a un Q, que sería el método de la potencia inversa con desplazamiento. Y entonces alguno puede preguntarse, ¿no? Pero si yo tengo una matriz de 6, de 7 por 7, hay 7 autovalores. ¿Con qué método numérico vamos a hallar los 7 autovalores? Pues ya no hay más métodos numéricos, esos son todos. Pero ya ahora dependería de ti hacer un programita, ¿no? Programita que usando estos métodos numéricos se puedan hallar los 7, ¿no? ¿Y qué requerirías, así en líneas generales, para hacer ese programa? ¿Qué requerirías? ¿Cuál de los 3 métodos usarías? ¿Cuál de los 3, o los 3 métodos tendrías que usar para hallar los 7 autovalores? Y bueno, la respuesta sería que la más idónea para este caso sería el método de la potencia inversa con desplazamiento, ¿no? Es como que tuvieras que llamar a esto varias veces, ¿no? Varias veces. Donde el Q lo harías variar, ¿no? Ahora, el Q lo hace variar de dónde a dónde. Entonces ahí te tendrías que apoyar de Kershigori. Con Kershigori tú sabrías, ¿no? En la parte real por lo menos, de dónde a dónde varía. Entonces, tú puedes colocar un Q que va variando desde el extremo izquierdo de Kershigori hasta el extremo derecho de Kershigori. Y le das un paso, ¿no? Cada 0,1, cada uno, no sé. O simplemente en ese intervalo lo divides en 1000 partes, ¿no? En 1000 puntos. Y luego aplicas este método en cada punto. Y ahí te va a tener que sacar todas. Todas te va a tener que sacar.
¿ya? Pero ya sería hacer un programa a partir de estas funciones, ¿no? Muy bien, preguntas, jóvenes, preguntas. Ya, entonces con esto ya estaríamos terminando con el método, perdón, el tema de los autovalores. Y la siguiente sesión, mañana, estaríamos ya viendo el tema de soluciones de ecuaciones no lineales, ¿ya? Vamos a verlo también así con bastante detenimiento. Y repito, hasta ahí vendría en este caso la cuarta práctica, ¿ya? Y el parcial vendría hasta el siguiente tema, que es una ampliación del anterior, hasta un sistema de ecuaciones no lineales. Listo. Preguntas finales. Claro, hasta la de mañana. Mañana vamos a ver ecuaciones no lineales, ¿no? Hasta ahí vendría la cuarta práctica, ¿no? Perdón, la segunda práctica, ¿no? Ya, listo, joven. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos mañana a la misma hora.